Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a UNIR. Soy Verónica Crespo, profesora de la Universidad en Comunicación y Marketing Político. Y en esta Open Class me acompaña Lola Arranz. Buenas tardes, Lola. Buenas tardes, Verónica. Ella es vicedecana de la Facultad de Derecho y estamos aquí porque hoy tenemos un invitado estrella. Tenemos al otro lado de la pantalla a Jaume Duch. Él es portavoz y director del Parlamento Europeo, director de comunicación del Parlamento Europeo. Es una de las voces más autorizadas para hablar del tema que hoy nos ocupa. Vamos a hablar acerca del Parlamento Europeo, de su política de comunicación y de su relación con los ciudadanos. Buenas tardes, Jaume. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias a vosotras por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Muy bien. Bueno, pues sin más dilación vamos a darle la palabra a nuestro invitado. Lo vamos a escuchar atentamente y una vez que nos presente su ponencia presentaremos y abordaremos algunas cuestiones relacionadas con la política del Parlamento Europeo y con la comunicación de esta institución. Todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a hacer la presentación apoyado en unos textos, unas slides que tenéis ahí delante y que voy a ir pasando. Voy a intentar no enrollarme demasiado porque yo sé que en estos temas al final lo más interesante es la conversación, es el debate. Lo primero que uno se tiene que plantear cuando se habla de la comunicación del Parlamento Europeo es por qué y para qué. ¿Por qué el Parlamento Europeo necesita comunicar? Todos nosotros conocemos parlamentos más cercanos, el Parlamento Nacional, el Parlamento Autonómico. En cada parlamento es cierto que hay servicios de prensa, que tienen una página de internet, que normalmente se aseguran de que se puedan seguir los plenos o incluso a veces las comisiones por internet, pero eso no quiere decir que tengan una política de comunicación tan, en el fondo, tan completa como la tiene o como intenta tener el Parlamento Europeo. Y os contaré un poco pues, las razones de por qué, a mi juicio, existe esta política de comunicación, que además ocupa en lo que es el presupuesto y en lo que es digamos, el apartado de recursos humanos del Parlamento Europeo, pues una parte importante. Os hablaré brevemente de cómo estamos estructurados, de cómo funcionamos. Vais a ver que al mismo tiempo que somos un servicio de comunicación, también somos una especie de medio de comunicación nosotros mismos. Y después, ya más en concreto, el tema de las campañas de comunicación y cómo el Parlamento las pone en marcha desde el principio, es decir, desde la idea de qué queremos hablar, qué queremos comunicar, hasta la realización concreta. ¿Por qué necesita comunicar el Parlamento Europeo? Primero, porque si nosotros no intentamos llegar al máximo número de ciudadanos, sabiendo que este es un parlamento lejano geográficamente y que además pues es más difícil de seguir por muchas razones lingüísticas a veces, incluso por la manera de funcionar del propio Parlamento, que no es siempre la misma que en un Parlamento nacional. Eso hace que nosotros tengamos que asegurarnos de que el Parlamento mantiene su legitimidad, y creemos que esa legitimidad no le viene dada solo por el Tratado de la Unión Europea, que es el que institucionaliza el Parlamento como tal, sino que le viene dado en el fondo por el apoyo que le puedan dar los ciudadanos o por el interés que los ciudadanos tengan en torno a lo que hace el Parlamento Europeo. Y para eso es importante, lógicamente, evidentemente, que la gente sepa qué es lo que el Parlamento Europeo está haciendo, sepa cómo se hace, sepa quién lo hace y sepa por qué lo hace. Y eso es un poco pues, la clave, insisto, de la comunicación parlamentaria. La importancia, como digo, de reducir al máximo el desconocimiento sobre la labor del Parlamento. Este además es un Parlamento todavía relativamente joven. Hemos cumplido teóricamente 70 años, en realidad muchos menos, porque las primeras elecciones europeas fueron en 1979. Si comparamos con parlamentos que llevan siglos funcionando, pues lógicamente este Parlamento es menos conocido.
pero además es un Parlamento que nunca ha dejado de evolucionar. Al principio tenía muy poquitas competencias, ahora ya tiene muchísimas más, prácticamente las mismas que puede tener cualquier Parlamento nacional, pero todavía hay gente que se ha quedado un poco con la idea del Parlamento de hace 20 años o de hace 30 años, que era efectivamente un Parlamento con unos poderes bastante reducidos. Después, la política de comunicación tiene que ver también con la obligación de transparencia. Y esa obligación le viene dada al Parlamento por los propios tratados de la Unión Europea. El Parlamento tiene que tener abiertas las puertas y las ventanas. Las tenemos físicamente, pero lógicamente no todo el mundo puede venir al Parlamento, no todo el mundo vive en Bruselas o en Estrasburgo o en zonas limítrofes, y por lo tanto esas puertas o esas ventanas que tienen que estar abiertas tienen que estarlo también a través de los medios de comunicación y a través de cualquier tipo de canal o de instrumento digital que podamos utilizar. Otro elemento fundamental es que tenemos que colaborar, tenemos que facilitar el trabajo de los medios de comunicación. Yo siempre digo que la mejor manera de que la gente sepa qué es lo que hace el Parlamento Europeo es que los medios de comunicación puedan realizar bien su función. Aparte, nosotros podemos hacer muchas cosas que hace 20 años eran imposibles, pero que ahora la tecnología sí nos permite hacer, pero al final es verdad que el grueso de la población, lo que sepa o lo que no sepa del Parlamento Europeo va a ser gracias a lo que diga o a lo que no digan los medios de comunicación, y por lo tanto veréis que una parte importante de nuestro trabajo en el fondo consiste en ayudar a los periodistas a que ellos hagan el suyo, a que ellos cumplan con su obligación en el fondo de informar de las cosas importantes que puedan estar ocurriendo en el Parlamento Europeo. Y como decía antes, pues adaptándonos a los nuevos métodos de comunicación, aprovechando tecnologías que antes no existían, creando una interactividad que antes era muy difícil o que se reducía pues a unos pocos miles de personas. La Dirección General de Comunicación, que es la que yo coordino, yo soy el Director General de Comunicación, además del portavoz, es una dirección bastante grande si la comparamos con otros servicios de esta casa, y que se organiza en función de lo que yo llamo los pilares de la comunicación del Parlamento Europeo. Y estos pilares, en el fondo, tienen que ver o son las vías de comunicación que nosotros podemos utilizar. Una, como he dicho antes, son los medios de comunicación, por eso tenemos una dirección específica de medios. A la derecha de la pantalla tenéis la lista de las direcciones y después de algunas de las unidades, no sé si se puede leer bien, pero en fin, hay 5 direcciones. La primera dirección es la que concentra toda la actividad y todos los servicios para los periodistas, prensa escrita, radio, televisión, monitoring de la prensa, nuestros propios corresponsales en los Estados miembros, en las oficinas que tenemos en los Estados miembros. Esa es la dirección de medios. Luego hay una dirección que se dedica a lo que nosotros llamamos los visitantes, que en realidad es pues el público en general, el que puede visitar el Parlamento en Bruselas o en Estrasburgo, el que puede visitar nuestras oficinas o nuestros centros de visitantes en las capitales de los Estados miembros. Son también los que se ocupan del Parlamentarium, que es el gran centro de visitantes que tiene nuestra Dirección General aquí en Bruselas. Hay otra dirección que se ocupa de los aliados del Parlamento, de los stakeholders. Es la dirección que crea, digamos, la actividad o la coordinación con las actividades de todo tipo de entidades juveniles, entidades sociales. Son los que organizan el encuentro europeo de la juventud cada 2 años, son los que organizan también todas las campañas de las que después os hablaré. Y luego hay 2 pilares más. Uno es nuestro trabajo descentralizado, el hecho de que podamos hacer cosas también a través de nuestras oficinas
oficinas en los Estados miembros, y el trabajo a través de los diputados y de los grupos parlamentarios, que al final son los verdaderos portavoces de esta institución, que son los verdaderos protagonistas del trabajo de la institución. Obviamente no somos los funcionarios, son los diputados, y nosotros tenemos que ayudar también a que cada uno de los diputados, independientemente de su ideología, independientemente de su proveniencia geográfica, sean también altavoces o portavoces de la actividad que realiza el Parlamento. Cada uno desde su punto de vista, cada uno con sus propias prioridades, pero en el fondo todos ayudando a informar, a explicar y a mejorar la visibilidad de la institución. Como director general, mi primera preocupación cuando llegué a ocupar este puesto, que es al mismo tiempo el del portavoz, era, bueno, ¿y cómo vamos a estructurar la comunicación del Parlamento Europeo? ¿Cómo vamos a decidir cuáles son nuestras prioridades? Sabemos que en el Parlamento Europeo van a estar pasando muchas cosas cada día, decenas de cosas cada semana, pero no vamos a poder informar de todo, no vamos a poder intentar transmitir todo lo que pasa aquí a la ciudadanía, ni siquiera a través de la prensa. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos en el fondo para decidir qué es lo que puede importar más o qué es lo que tiene más valor para la gente? Y después, ¿cómo lo tratamos? ¿Cuáles son los ángulos que buscamos para que los temas sean interesantes? Etcétera. Y eso, para que lo veáis un poco, hemos puesto aquí una lista de órganos y de comités, empezando por la Mesa del Parlamento, que son su presidenta y sus vicepresidentes. La mesa no interviene en nuestra actividad diaria, pero sí que es la que nos da el mandato para cada una de las legislaturas, es la que de alguna manera nos marca un poco el camino que tenemos que seguir. Después, en la realidad, las decisiones y la gestión pues, se toman dentro de del propio servicio de comunicación del Parlamento Europeo, a través de, yo diría sobre todo, dos órganos interesantes. Uno es el comité editorial, que lo tenéis ahí. El comité editorial es como un comité de redacción de un medio de comunicación, de una televisión o de un periódico. Se reúne prácticamente cada día con gente, funcionarios de mi dirección general en diferentes servicios, televisión, radio, internet, redes sociales, en fin, todo lo que os podáis imaginar, y se discute qué es lo que va a haber durante la semana o qué es lo que va a haber durante el día y cómo lo vamos a cubrir, qué es lo que vamos a publicar por escrito, qué tipo de vídeos vamos a realizar para acompañar la información, qué vamos a hacer en las redes sociales y, lógicamente, adaptándonos a cada una de ellas, qué es lo que podemos hacer en Facebook, qué es lo que tenemos que hacer en Twitter, qué es lo que tenemos que hacer en YouTube o en Instagram o en Snapchat. Y todo eso, bueno, pues se discute durante una reunión que a veces dura una hora o incluso un poquito más, hasta que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y, sobre todo, hasta que queda claro que, aunque vamos a hacer muchas cosas diferentes y de muchas maneras, al final el mensaje va a tener lógica, es decir, que no vamos a dispersarnos haciendo muchas cosas a la vez, sino que lo que vamos a hacer es centrarnos a través de diferentes canales en los mensajes que ese día sean, digamos, prioritarios. Mensajes que siempre tienen que ser mensajes objetivos, tienen que ser mensajes basados en los hechos. La interpretación política o la interpretación ideológica, esa está en manos exclusivas de las diputadas, de los diputados. Nosotros lo único que podemos hacer, lo único que tenemos que hacer es, sea vía información o sea vía comunicación, explicar qué es lo que está pasando y, sobre todo, dar las claves para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Y después, bueno, veis también que hay un comité CCC, Content Coordination Committee. Este es el comité que agrupa prácticamente todos los servicios de la Dirección General, en el que lo que hacemos es primero discutir y luego aprobar los grandes proyectos, es decir, los proyectos que van a ir mucho más allá de una semana, que requieren muchos más medios, que muchas veces requieren poner en marcha campañas específicas y que, por lo tanto, exigen una coordinación absoluta que empieza por qué es lo que vamos a publicar y acaba
va por qué es lo que les vamos a contar a los visitantes que vienen al Parlamento y que son acogidos a través de un sistema de conferencias, de explicaciones, etcétera. O cómo vamos a contar las cosas en Estocolmo y cómo las vamos a contar en España o cómo las vamos a contar en Grecia. Todo eso se decide en ese comité de coordinación de contenidos que, bueno, pues como su nombre indica, lo que hace es intentar darle coherencia a las cosas que vamos a hacer. Es decir, que es una dirección general que es verdad que es muy grande y que tiene muchos servicios, pero al mismo tiempo tiene que trabajar de una manera muy conjuntada. Nadie puede ir por libre, todos son elementos de una misma maquinaria. Y después pues hay unos equipos que para mí son muy importantes y son muy interesantes, los equipos nacionales y los equipos temáticos, gente de diferentes servicios de la Dirección General que se van a agrupar o bien por la nacionalidad, los españoles o los franceses o los irlandeses o los luxemburgueses, son los que mejor conocen su país, son los que nos pueden ayudar a orientar la manera en la que tenemos que informar en cada uno de estos países, son los que nos pueden ayudar también a priorizar en función de los intereses de la gente en ese país. Y lo mismo con los equipos temáticos, esos son los funcionarios que se especializan pues, en medio ambiente, en lucha contra el cambio climático, en política de migración, en política de derechos de la mujer, en temas de política industrial, de política económica, de manera que después también haya una coherencia en la manera de contar todas estas cosas. Hablando del tema de las campañas, porque creo que era uno de los que más me dijeron que os podía interesar, ahí sí que somos un parlamento diferente de cualquier otro. Normalmente un parlamento nacional, si va a poner en marcha una campaña, es más bien una campaña, digamos, reputacional y sobre todo pues una campaña para informar cómo abre sus puertas, cuándo celebra su día de puertas abiertas, qué puede hacer la gente para seguir su actividad. En el caso del Parlamento Europeo, nosotros hemos tenido que ir desarrollando diferentes tipos de campañas más complejas, seguramente, y sobre todo, en el fondo, mucho más políticas. Por ejemplo, en este momento, para que os hagáis una idea, pues puede haber diversas campañas en marcha, a veces más de una, a veces no. Hay diferentes tipos de campañas. En el año 2023, en el año actual, por ejemplo, la mayor parte de nuestro trabajo se basa en explicar los resultados de lo que está haciendo el Parlamento Europeo. Estamos a menos de un año y medio de las elecciones europeas, por lo tanto el 2023 es prácticamente ya el año de cierre de la legislatura y para nosotros de cara a las elecciones europeas y sobre todo de cara a que la gente entienda la importancia de ir a votar en las elecciones europeas, lo que hacemos es apretar el acelerador y poner, digamos, toda la carne en el asador en explicar qué es lo que el Parlamento Europeo ha estado haciendo durante esta legislatura, cuáles son las leyes que se han aprobado, en qué estas leyes influyen en la vida cotidiana de la gente, y de hecho, pues de eso habrá obviamente muchísimos ejemplos, y de alguna manera, bueno, pues eso, dar un poco la cuenta de resultados de lo que está haciendo el Parlamento Europeo, de lo que están haciendo los diputados que la gente eligió en el 2019. Aparte de eso, puede haber campañas sobre temas concretos. Los primeros meses del año pasado nos concentramos muchísimo en el tema de Ucrania porque había empezado la guerra y hubo, lógicamente, que reorganizar todas nuestras prioridades. La guerra se convierte en una prioridad política de la Unión Europea y en una prioridad política y también legislativa del propio Parlamento Europeo y, por lo tanto, se tiene que convertir también en una prioridad desde el punto de vista de la comunicación. Pero, por ejemplo, un caso más interesante aún fue la pandemia, el COVID. Cuando llega la pandemia, febrero, marzo del 2020, pues tenemos que adaptar una comunicación de crisis, como muchas otras instituciones, y esa comunicación de crisis comporta también poner en marcha una cierta campaña. Primero, una campaña para explicarles a la gente qué es el COVID y cómo protegerse del COVID. Allí no estábamos hablando del Parlamento, estábamos hablando de lo que en ese momento
únicamente podía interesar a la gente, que era cómo protegerse del COVID. Después esa campaña evoluciona y ya es más sobre qué está haciendo la Unión Europea para ayudar a los Estados miembros, para ayudar a los ciudadanos a hacer frente a la pandemia y a las consecuencias tanto sanitarias como económicas y sociales de la pandemia. Y después ya al final la tercera parte de la campaña ya entra más en lo que es nuestro trabajo habitual, que es muy bien, ¿y qué es lo que el Parlamento Europeo está haciendo en concreto como institución para empujar las medidas contra el COVID y sobre todo para controlar las decisiones que toman otras instituciones, que toma la Comisión Europea o que toma el Consejo de Ministros de la Unión Europea, porque ese es al final también uno de los puntos importantes de lo que hace el Parlamento Europeo. Hay otras campañas que son regulares en el tiempo porque tienen que ver con actividades que el Parlamento Europeo organiza cada año, el premio de cine Lux, por ejemplo, el premio Sájarov, que mucha gente conoce ya, que es una especie de premio Nobel europeo a la libertad de espíritu, es decir, el premio que se da a las personas o a las entidades que luchan por los valores democráticos o por la defensa de los derechos humanos en sitios complicados, o luego, por ejemplo, la campaña que solemos poner en marcha en cuanto acaba el verano para empezar a anunciar y a darle, digamos, visibilidad al debate sobre el Estado de la Unión que va a tener lugar en el Pleno de septiembre. Y después hay una campaña que es un poco la madre de todas las campañas y que es la que nos moviliza más a fondo y durante más tiempo, que es lo que llamamos la campaña institucional de las elecciones europeas, es decir, la campaña que el Parlamento pone en marcha cada 5 años para dar visibilidad a las elecciones europeas, para ayudar a la gente a entender la importancia de las elecciones europeas y, en el fondo, para motivarles a ir a votar. Ese no es o no debería ser, digamos, nuestro motivo principal. Los parlamentos en teoría no están para decirle a la gente que tenga que votar, eso corresponde pues a los gobiernos, a los propios partidos políticos, a los candidatos, a los medios de comunicación, pero dentro de esta especificidad de la manera de funcionar del Parlamento Europeo, pues efectivamente nuestras campañas de comunicación sobre las elecciones europeas, en el fondo lo que intentan también es ayudar a que aumente la participación y a que la gente pues se dé cuenta de que al final las mismas razones que valen para ir a votar a unas elecciones nacionales, autonómicas, locales, son las razones que valen también para ir a votar las elecciones europeas. Y esa es una campaña global, esa es una campaña que tiene una pata muy fuerte basada en medios de comunicación, una pata muy fuerte basada en todo lo que es, digamos, el marketing de lo que son las elecciones europeas. Vais a ver después un par de ejemplos de cosas que hicimos en el 2019. Es una campaña que se basa también en la activación de intermediarios, o bien gente, en general gente joven que se apuntan un poco pues como embajadores, como activistas de la campaña. Es algo que funcionó bastante bien en España en el 2019, o entidades de todo tipo, ONGs, entidades sociales, entidades representativas de todo tipo de actividades industriales, comerciales, sociales, etcétera, que tienen todas su interés en lo que vaya a hacer o no vaya a hacer la Unión Europea en los siguientes 5 años y que por lo tanto también tienen interés en motivar la participación y la información sobre las elecciones europeas. Sí quería añadir que todas estas campañas, sean del tipo que sean, no son campañas que se realizan pues a partir de una discusión en la que más o menos decidimos qué es lo que puede interesar y lo que no, y a quién nos vamos a dirigir y a quién no. Hace años había que funcionar un poco así, ahora no, ahora todo se basa en datos, todo se basa en saber qué es lo que opina la gente, cuáles son nuestras audiencias, quién nos va a hacer caso, quién no nos va a hacer caso, quién va a estar más a la escucha y quién no, cuáles son los temas que interesan en cada país, cuáles son los temas que pueden interesar digamos, en el global del territorio de la Unión Europea, pero cuáles son aquellos temas que ya son más específicos país por país y en el fondo sociedad por sociedad. Y bueno, pues tenemos lógicamente que de alguna manera
calcular el esfuerzo que estamos haciendo y elegir los canales de comunicación que creamos que son los más útiles para llegar a la gente a la que queremos llegar. Cuando llega la campaña sobre las elecciones europeas, en principio, lógicamente, pues nos tenemos que dirigir a todo el mundo, tenemos que intentar llegar a 440 millones de europeos, de los que más o menos 400 millones van a tener el derecho al voto, pero en general, pues en función de los temas, sabemos que siempre va a haber gente que se interese más y gente que se interese menos. Como decía, adaptamos también un poco los mensajes a, pues eso, a quién nos dirijamos, utilizamos las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, de hecho algunas más, porque también trabajamos en algunas lenguas que no son oficiales de la Unión, pero que son oficiales o cooficiales en algunos Estados miembros, y bueno, pues nos adaptamos a cómo se comunica, a cómo se construye una campaña. Si cogemos la campaña del 2014, la comparamos con la del 19 o la comparamos con cómo estamos empezando ya a organizarla del 2024, pues es evidente que hay una evolución muy clara, muy fácil de ver, porque los medios y la manera de trabajar pues no son los mismos. Aquí tenéis, por ejemplo, una primera parte de una ficha que los servicios de la Dirección General tienen que rellenar cada vez que se quiere proponer una campaña, es decir, de alguna manera tienen que ser capaces de justificar muy bien el porqué de una campaña, nos tienen que explicar los objetivos de la campaña, nos tienen que decir a quién tiene que ir dirigida esa campaña, nos tienen que plantear cuál es la estrategia de esa campaña, cómo se va a implementar la campaña, con qué tipo de socios o de partners, con qué tipo de mensajes, cuáles son los canales que se van a utilizar, qué presupuesto se necesita para esa campaña y luego en su momento pues tendrán que decirnos también cuáles son los elementos, cuáles son los datos que después nos tienen que servir para hacer la evaluación de esa campaña y para saber si esa campaña ha funcionado o no. Es decir que, como podéis ver, pues hemos profesionalizado esto tanto como es posible. De hecho, en el fondo, yo siempre digo que dentro de los servicios de comunicación del Parlamento Europeo, lo que hemos hecho en estos últimos años es montar nuestra propia agencia de comunicación, que hace que en el fondo pues podamos efectivamente organizar las campañas desde el principio, desde el concepto hasta el final de la implementación, sin necesariamente tener que utilizar recursos externos o agencias externas con las que a veces cuando intentas trabajar pues cuesta mucho que entiendan exactamente qué es el producto Parlamento Europeo, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. En algún momento lo hemos hecho con agencias externas y la conclusión es que casi pasas más tiempo explicándoles a ellos lo que necesitas que ellos después diciéndote a ti qué es lo que tú tienes que hacer. Aquí hay algunos ejemplos gráficos. Estas fotografías son de los Europa Experience. Los Europa Experience son los centros de visitantes descentralizados, es decir, los centros de visitantes que estamos abriendo en cada país. En España todavía no hay, yo creo que lo va a haber probablemente después de las elecciones del 24, pero en otros países ya están abiertos y bueno, pues es una manera también de descentralizar el Parlamento. Si uno no puede ir a Bruselas o a Estrasburgo, pero está en París o en Roma o en Estocolmo o en Helsinki, pues siempre hay la posibilidad de ir al centro de visitantes del Parlamento Europeo en esa ciudad y allí, a través de, como veis, pues sobre todo de muchísima tecnología y de una manera bastante avanzada de comunicar, pues explicarle a la gente qué es y qué es lo que hace el Parlamento Europeo. Yo creo que eso no reemplaza lo que es la verdadera visita del Parlamento, pero bueno, en el fondo es un sustitutivo que evidentemente nos ayuda. Estos son ejemplos no ya de campañas, sino de maneras de difundir nuestra información. Aquí a la izquierda tenéis, por ejemplo, un post de nuestra página Facebook. El Parlamento Europeo tiene prácticamente 3 millones de followers, de seguidores en la página Facebook central, que es en inglés, pero aparte hay páginas prácticamente en todos los demás idiomas. Veis también lo que se hace en otras redes sociales, veis lo que se hace en
Twitter, si lo veo bien, perdón, en Instagram, desde aquí no lo veía muy bien. Si echáis un vistazo clicando en el link que hay abajo y si no entrando en la página web del Parlamento, Europa EU, veréis la lista, la infografía de los medios sociales en los que estamos presentes, que en realidad son todos los que cuentan. Estamos en este momento en 13, 14, de los cuales 8 son los importantes y los que vamos a activar realmente para la próxima campaña de las elecciones europeas. El único importante en el que todavía no estamos, pero ya tenemos la aprobación política y espero que lo podamos estar en un mes o dos, es TikTok, que es el que de alguna manera nos ha llevado más tiempo, no por la manera en que funciona TikTok, que uno siempre se puede adaptar, sino por las cuestiones que tienen que ver con la protección de datos y con algunas singularidades digamos, de la empresa que está detrás de TikTok. Yo creo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Aquí tenéis un ejemplo de algo muy útil arriba, que es una website que se llama ¿Qué es lo que Europa hace por mí? Quizás es el ejemplo más concreto de cómo transformar la información del Parlamento Europeo en elementos concretos que interesen a la gente y que le hagan ver el impacto que la Unión Europea tiene en la gente. What Europe Does for Me, en qué región vivo, cuáles son los temas que me interesan como persona o cuáles son los temas que me interesan respecto a la actualidad del Parlamento Europeo. A partir de ahí yo entro y voy buscando la información. Si yo vivo en Barcelona, que ya no es el caso, pues iré a Barcelona y veré qué es todo lo que la Unión Europea está haciendo en Barcelona o qué es todo lo que se está haciendo en Barcelona que tiene que ver en realidad pues con las decisiones que toma la Unión Europea. Lo mismo en cuanto a mi vida, si a mí me interesa, pues no lo sé, la apicultura, bueno, pues qué es lo que está haciendo la Unión Europea para defender a las abejas o para defender a los apicultores o para evitar que las abejas desaparezcan a causa de los pesticidas. Y luego tenéis, bueno, pues más ejemplos de campañas. A la derecha tenéis, por ejemplo, el visual del premio Lux de cine, cuáles son las 5 películas finalistas del premio que patrocina cada año el Parlamento Europeo. Entre ellas, además, esta vez hay una española que es la de arriba, Alcarrás, que creo que también ha tenido bastante visibilidad en España. Y quizás ya para acabar, y ya pasamos a hablar de lo que a vosotros os interese más, pues ver este vídeo es un poquito largo, dura más que unos poquitos minutos, pero si lo podéis lanzar yo creo que puede ser útil porque es el vídeo que hizo más por movilizar a la gente en las elecciones europeas en el 2019. Lo vieron en total 135 millones de personas, que es prácticamente la cuarta parte de la población europea. Y si lo vais a ver ahora, os daréis cuenta que es un vídeo que lo que hace, seguramente por primera vez en la historia de la política de comunicación del Parlamento Europeo, es abandonar el terreno seguro, es decir, el terreno de lo racional, el terreno de lo factual, el terreno de lo que el Parlamento puede explicar, hacer, no hacer, exactamente, y pasar al terreno emocional, es decir, despertar o llamar a los sentimientos como una manera también de que la gente se interese no ya en la Unión Europea, sino se interese en su propio futuro y al interesarse en su propio futuro vea también cuál es el interés de las elecciones europeas, que al fin y al cabo son las elecciones en las que se decide quién va a decidir sobre los grandes temas que van a incidir en la vida de los europeos en los siguientes 5 años. Veréis que es un anuncio, que es un vídeo que se sale un poco de lo corriente. Allí nos la jugamos ante los propios diputados, nos la jugamos ante la sociedad, ante los medios de comunicación, pero tengo que decir que funcionó muy bien, no solo por el número de personas que lo vieron, también por el impacto que tuvo y sobre todo porque después las encuestas postelectorales que nosotros manejamos nos demostraron que entre la gente que había visto este vídeo, el porcentaje de gente que fue a votar fue mayor que el porcentaje de la gente que fue a votar sin haber visto el vídeo. Es decir que, bueno, fue uno de los elementos de la campaña que más nos ayudó. Así que si alguien puede lanzar el vídeo, pues lo vemos juntos y a partir de ahí estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Today, I'm being born.
like thousands of children all across Europe. What will the world we grow up in look like? What awaits us? Most of us are planned. Some of us are a change of plans. And we've all made an impact on the world even before we're born. Happiness, love, and fear, an overwhelming anxiety, almost unbearable. Maybe because the world around us feels more uncertain than ever. And life has a way to make us feel fragile and alone when we know change is coming and nothing will ever be the same again. Some say that we're born into this world alone. But we're not. From the second we come into this world, we're in it together. And the love in the world grows. For every child born, there's another reason to shape the changing world around us and make an even better future. The challenges we face are global, but together in Europe, we can lead the way and reduce climate change, make the borders safe, fight terrorism. Together, we can promote peace, equality, rights, and democracy. Each of us can leave a mark, but together we can make a real difference. That's why we vote. Today, I'm being born. Choose the Europe you want me to grow up in. Muchísimas gracias, Jaume. Ha sido realmente interesante todo lo que nos has contado. Les recuerdo que organizamos esta sesión, esta Open Class, en el marco del Máster en Dirección de la Gestión Pública y ahora vamos a dar paso al turno de preguntas que hemos recopilado de los alumnos. Así que, Lola, ¿qué plantean los estudiantes? Bueno, pues muchísimas gracias, Verónica, y sobre todo muchas gracias, Jaume. La verdad es que ha sido una intervención tremendamente útil e ilustrativa. Fíjate, a mí, cuando te escuchaba, me surgía la duda acerca de, bueno, yo creo que no, o sea, está clarísimo que tanto el Parlamento como la Unión hacen un esfuerzo ingente en materia de comunicación, de transparencia y de cercanía con la población, pero de alguna manera diría que se sigue percibiendo como una institución quizá algo lejana. No sé si por la distancia física, por la complejidad de los asuntos que se abordan. Yo me imagino que vosotros sí que tenéis ya un diagnóstico bastante claro acerca de este tema. ¿Cuáles dirías que son los condicionantes que hacen o que provocan esa percepción? Bueno, pues hay muchos condicionantes. Lo que pasa es que, gracias a Dios, se van reduciendo. Yo llevo muchos años trabajando en la comunicación del Parlamento Europeo y por lo tanto puedo comparar. Y efectivamente, como tú dices, sigue siendo una institución más lejana que otras. No me voy a comparar, pues, no sé, con el Parlamento de La Rioja, que seguramente pues, podéis ir prácticamente andando desde donde estáis, pero que al mismo tiempo es una institución que en este momento
No digo que la gente la conozca mejor, pero sí hay más gente que hace 5, 10, 15 o 20 años ahora que sabe que el Parlamento Europeo juega un papel en sus vidas. Después, a lo mejor, no saben decidir si está en Estrasburgo o en Bruselas, no recuerdan el nombre de los eurodiputados o de muy poquitos, no sabrían decirte cuáles son las leyes en concreto que el Parlamento Europeo ha aprobado o no ha aprobado, o a lo mejor no te pueden decir cuándo vieron una o cuándo leyeron una información sobre el Parlamento Europeo la última vez, pero la presencia o, digamos, la existencia del Parlamento Europeo es el grado de conocimiento es mucho mayor que hace años. Las dificultades son, primero, geográficas, efectivamente. Segundo, yo creo también un poco, como decía antes, la propia evolución. Este es un Parlamento que al principio cuenta muy poco, ahora ya cuenta mucho. Es un Parlamento que aún así no tiene exactamente las mismas competencias o no funciona de la misma manera que los demás parlamentos. Es un Parlamento que sufre un poco de lo que es el desconocimiento sobre cómo funciona Bruselas. No hay mucha gente tampoco que sea capaz de decir qué hace la Comisión Europea, qué hace el Consejo, qué hace el Parlamento. Y después puede haber pues, también cuestiones de lejanía lingüística. Un gran discurso de un diputado sobre un tema muy importante, si el discurso es en inglés o es en alemán, pues ya no todo el mundo lo va a seguir o no todo el mundo va a ir después a YouTube o va a ir a Twitter a ver qué es lo que dijo esa persona. Y luego puede haber también un desconocimiento sobre quiénes son los propios eurodiputados, que en el fondo no es mucho mayor que el desconocimiento de quiénes son nuestros diputados nacionales, porque al final cuando uno hace encuestas, efectivamente la gente sabe quiénes son los líderes de los partidos políticos, pero probablemente si pidiéramos los nombres de los 350 diputados del Congreso de los Diputados, pues la gente conoce a 10 o a 15 o a 20 y a los demás pues no los conoce, incluso seguramente en algunos casos habiéndolos votado. Es decir, que esa es un poco, yo creo, la situación. Pero cuando uno ve los eurobarómetros, hay datos que yo sí veo como positivos. Primero, entre las diferentes instituciones europeas, aquella a la que la gente le da más confianza es el Parlamento Europeo, probablemente porque la idea de Parlamento también es una idea más cercana que la idea de Comisión o que la idea de Consejo o que la idea de Tribunal, y después, bueno, pues porque es verdad que poco a poco el Parlamento se va abriendo su espacio. Claro, y hacéis una labor sin duda, yo creo que muy importante, ¿no? Desde esa perspectiva de la comunicación y de la cercanía. Jaume, en algo más de un año el Parlamento Europeo celebra elecciones. Los europeos estamos llamados a las urnas. Comentabas que esa lejanía puede afectar a la participación y de hecho ya ha hecho un recorrido acerca del trabajo que está haciendo el Parlamento para incentivar el voto. ¿Cree que la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis energética pueden contribuir a que los europeos den mayor valor a esa Unión Europea y que eso también afecte en un incremento de la participación? Pues sinceramente yo creo que sí. Yo tiendo a ser optimista porque es casi un elemento obligatorio para llevar a cabo mi trabajo, ¿no? Pero de entrada partimos de una base positiva y es que en el 2019 la participación aumentó bastante. La participación hasta el 14 era bajita, sobre todo desde la entrada en la Unión Europea de los estados de Europa Central y del Este, que son países en los que la tendencia a votar es menor que en los países de la Europa Occidental o la vieja Europa, llamémosle como queramos. En el 2014 había votado el 42% de la población, no llegaba al 43%. De la población con derecho a voto. En el 2019 votó prácticamente el 51%, es decir, que subimos más de 8 puntos, es decir, más de un 20% de la gente votó en el 19 en relación con el 14. Y eso no ya solo en España, que hubo un aumento de la participación, sino prácticamente en la mayoría de los países. ¿Qué va a pasar en el 2024? Yo tiendo a pensar que esa participación va a seguir subiendo. No sé si tanto, porque 8 puntos son muchos,
pero sí que va a subir. ¿Por qué? Porque efectivamente ha habido una serie de temas prácticamente durante toda la legislatura, desde que empezó en el 2019, que han hecho que la Unión Europea haya estado en la información y en las primeras páginas y en los primeros minutos de los noticiarios prácticamente todo el año. Al principio con el Brexit y con el proceso del Brexit, después con la pandemia y con la actuación o con la actividad de las instituciones europeas frente a la pandemia. Todo el mundo sabe, o yo creo que todo el mundo debería saber, que las campañas de vacunación fueron europeas y se hicieron para todos los europeos a la vez. Independientemente de que uno fuese alemán o búlgaro, las vacunas llegaron más o menos al mismo tiempo y se pusieron al mismo tiempo. Eso fue una labor, digamos, coordinada a nivel europeo. El plan de recuperación, los famosos 750.000 millones de euros, de los que en España se habla muchísimo, porque una parte muy importante está yendo a proyectos en España. Y luego ya, por supuesto, pues también la guerra en Ucrania, la agresión rusa a Ucrania, y cómo la Unión Europea pues se ha tenido que organizar en temas en los que hasta entonces no tenía prácticamente ninguna experiencia, pues para aportar ayuda a Ucrania, ayuda financiera, ayuda humanitaria, ayuda militar, algo que podía haber sido impensable hasta hace prácticamente un año. Bueno, todo eso le da visibilidad a la Unión Europea. Y al darle visibilidad a la Unión Europea, le da visibilidad al propio Parlamento y a las elecciones, que no son unas elecciones al Parlamento Europeo, sino que son unas elecciones europeas. Una puntualización, una pregunta puntual. ¿Han detectado que hay un incremento en la participación en aquellos países que hacen coincidir sus elecciones europeas con unos comicios nacionales? Sí, claro, evidentemente. Es decir, los comicios nacionales arrastran más que los demás. Si uno mira las cifras de participación prácticamente en todos los países y compara, pues normalmente las elecciones a las que acude más gente son las elecciones nacionales, es decir, las elecciones que luego van a suponer o van a producir que quien gobierne sean los unos o los otros, por decirlo de alguna manera. Después, dependiendo de los países, pues pueden ser las elecciones regionales o autonómicas, o muchas veces las elecciones locales, que son las elecciones en las que hay mucha proximidad, en las que la gente entiende mejor los temas y normalmente conoce mejor a los candidatos. Y ahí, pues las elecciones europeas, digamos, en ese sentido, lógicamente tienen menos atracción. Aunque ya hemos empezado a ver países en los que el número de gente que vota, el porcentaje de gente que vota en las europeas, comparado con unas elecciones presidenciales o con unas elecciones legislativas, pues ya empieza a ser bastante más o menos parecido. Pero sí, por ejemplo, en España la última vez coincidieron con elecciones, creo recordar, autonómicas y municipales, autonómicas no en todas partes, pero en muchas comunidades autónomas. Eso hizo que votara mucha más gente, porque en el momento que vas a votar, pues si hay 2 urnas, pues votas en 2 urnas, pero si hay 3 urnas, pues votas en las 3. Pero también tiene un inconveniente, y es que entonces la campaña europea es menos visible, es decir, va a haber más gente que vote, pero va a haber menos información sobre las elecciones europeas o sobre los programas políticos de los partidos para las elecciones europeas, porque eso mediáticamente va a quedar tapado por las campañas de las otras elecciones. Es decir, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Tiene toda la lógica. Jaume, me vas a permitir que yo cambie un poquito de tercio. Me voy a recurrir a esa parte tuya más de jurista, ¿no? De profesor de Derecho Internacional. Porque, bueno, tú has tenido la ocasión de vivir, sí, tiempo A, pero ahí está, supongo que queda. Has vivido en primera persona prácticamente el proceso de construcción de la Unión Europea. Hace unos 30 años eran temas comerciales aquellos sobre los que la Unión normaba, ¿no? Legislaba, y a día de hoy el 80% de nuestra normativa procede de la Unión Europea. ¿Cuáles creen que han sido los hitos que han determinado esa integración? ¿Cuáles dirías que han sido? Yo creo que ha habido dos momentos en la historia de la integración europea. Una primera parte son hitos
muy racionales y muy calculados. Es decir, la Unión Europea, o lo que antes eran las comunidades europeas y que luego pasa a ser la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, pues se va construyendo con una cierta lógica. Se empieza por una serie de políticas. Tú has citado la política comercial, la política agrícola, por ejemplo, es una de las primeras políticas realmente comunitarias, con lo cual, de alguna manera, podríamos decir que primero tenemos una Unión Europea de una serie de sectores en general bastante técnicos o poco políticos. La agricultura es una política sectorial, pero no es una política ideológica, al final es una política geográfica. La pesca, el comercio, la industria del carbón y del acero, que es el verdadero origen de la Comunidad Europea. Luego eso poco a poco va llevándonos a una unión ya más económica, porque se crea una unión aduanera, a partir de la unión aduanera después el mercado interior. Todavía estamos en el proceso de finalización del mercado interior, que arranca en el año 92. Bueno, eso construye una comunidad económica europea muy potente. Y luego pasamos a una segunda fase en la que yo creo que los avances se han debido a las necesidades y en algunos casos incluso diría a las urgencias. Es decir, la Unión Europea ha tenido que ser completando, a veces a prisa y corriendo, o reinventando en función de necesidades que en muchos casos eran crisis. En el 2008-2010 viene una fuertísima crisis económica y monetaria. La Unión Europea tiene que completar a toda prisa su estructura económica, su estructura bancaria y luego la estructura que le permite, por ejemplo, acudir a la ayuda de los bancos centrales nacionales o incluso pues, de los ministerios del tesoro de determinados países. El caso de Grecia, el caso de Portugal, en un momento también determinado se habló de España. Bueno, pues eso se tiene que construir en el momento en que se necesita. Hay una excepción, que es el 2015, la crisis de los refugiados sirios. El Parlamento Europeo hizo todo lo posible a partir de esa crisis para que se aprovechase para construir una política de migración legal común de la Unión Europea. Hasta ahora no se ha conseguido, y no se ha conseguido fundamentalmente por la oposición, por el veto de algunos países. Vamos a ver si ahora, después de la experiencia de acoger a prácticamente 6 millones de refugiados de Ucrania, conseguimos poner en marcha esa política, tanto la parte de refugiados como la parte de migración económica. Pero luego viene la pandemia y hemos tenido que poner en marcha unas políticas prácticamente sanitarias que antes no existían, y ahora con la guerra de Ucrania pues estamos viendo cómo empieza a desarrollarse a más velocidad de lo que se podía haber previsto esa política de defensa y de seguridad europea que está en los tratados desde hace tiempo, sobre todo en el Tratado de Lisboa, pero que hasta ahora no se había desarrollado por falta de voluntad política. Es decir, que efectivamente pues de la necesidad virtud, la voluntad política a veces solo llega cuando es imprescindible, cuando no hay más remedio. Es normal, los gobiernos de los Estados miembros pues en general no tienden a aceptar con facilidad ceder competencias o en el fondo ceder una parte de su propia soberanía a un conjunto común, pero cuando no hay más remedio y cuando los gobiernos y la sociedad detrás de los gobiernos entienden que la única manera de afrontar un problema, sea el cambio climático, sea los problemas migratorios o sea la competitividad industrial frente a Estados Unidos o frente a China, pues que eso son temas que ya se tienen que convertir en políticas europeas porque las decisiones se tienen que tomar a nivel europeo. El problema, lo que lo justifica, tiene todo el sentido. Muy bien, pues vamos con la última pregunta y seguimos abordando esos retos más recientes que ha obligado a la Unión Europea a replantearse algunos de sus objetivos estratégicos. Los comentábamos en materia de comunicación, pero yo quiero poner el foco en el ámbito geopolítico, porque en ese sentido cree que estos asuntos, la guerra de Ucrania, la pandemia, la crisis energética, han obligado a la Unión a asumir un liderazgo en materia diplomática que quizá antes podría percibirse como más difuso o de un perfil más bajo. Pues sí, yo creo que si hiciéramos una encuesta ahora preguntando a la gente quién
¿Quién conoce a Josep Borrell fuera de España? ¿Quién sabe que Josep Borrell es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que al fin y al cabo es su función? Y lo comparamos con cuánta gente lo sabía antes de que empezase la guerra, pues veríamos que hay una diferencia, y esa diferencia se basa en el hecho de que él, de alguna manera, personaliza una actividad mucho más intensa en el campo internacional, en el campo de la seguridad y de la defensa, de lo que había sido, digamos, la habitud o la costumbre de la Unión Europea antes de esa fecha. Aquí el problema, si lo puedo decir así, es que nos quedemos a medias. Es decir, yo el gran peligro que siempre le he visto a la construcción europea es que se quede inacabada, es decir, que no la completemos de manera que la Unión Europea pueda funcionar correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque no solo porque si no lo hacemos no vamos a poder hacer frente a todos estos problemas que ya desbordan completamente las fronteras de los Estados miembros, ya sea Bélgica o sea Alemania o Francia, sino el hecho de que llega un momento, y creo que ya estamos ahí, en el que la gente tiene la sensación de que cualquier problema que se cree, al final, quien tiene que resolverlo es la Unión Europea. Es decir, que hemos entrado ya en una fase en la que cuando pasa algo mínimamente importante, la gente mira hacia Bruselas y ya lo que quiere es ver si Bruselas va a dar la solución o no va a dar la solución. Pero claro, Bruselas no tiene una competencia general. Bruselas decide en las cosas que puede decidir, ya sea la Comisión, el Parlamento o el Consejo, que son muchas menos cosas de las que la gente puede pensar. Cuando uno hace encuestas y le dice a la gente, ¿a usted le gustaría que la Unión Europea tenga competencias en esta materia, en esta materia, en esta materia? En general, la mayoría de la gente te dice que sí. ¿Por qué? Pues porque ya han entendido que al final esa es la única manera eficaz de poder funcionar. Pero no estamos ahí, no es verdad que esas competencias las tenga la Unión Europea. Y luego allí hay otro tema, y aquí sí que voy un poco a mi antigua faceta de jurista, y es cómo construyes la Unión Europea, porque tú tienes dos maneras de construirla. Una es la manera genuina, clásica de la Unión Europea, que es a través del derecho comunitario y de las políticas comunitarias, es decir, es la manera en la que tú realmente transfieres soberanía a unas instituciones superiores y, por lo tanto, en el fondo, pues estás creando una Europa federal, no una Europa federal completa, pero sí federal en determinadas políticas. La política comercial europea o la política agrícola europea son políticas federales, en mayúsculas. Y después tienes otra vía que es la intergubernamental, que es la de que las decisiones se toman en Bruselas, pero las toman los jefes de gobierno. Los jefes de gobierno se van a Bruselas, se reúnen un día, 2 días, 3 días con sus correspondientes noches, toman una serie de decisiones que luego ya implementarán las demás instituciones, la Comisión, el Consejo, y se vuelven a sus países. Y esa es una decisión que se ha tomado a nivel europeo, pero que no han tomado las instituciones europeas, sino que han tomado los Estados europeos conjuntamente. Y cada vez que ha habido una crisis, una parte importante de esas medidas se han tomado de esta manera, más intergubernamental y menos federal o menos comunitaria. Entonces, el riesgo que deberíamos evitar es que en los próximos años nos apoyemos tanto en esta segunda manera de trabajar o de hacer las cosas que al final debilitemos a la Unión Europea como tal. Es decir, que la Unión Europea ya no sea la comunidad que tiene que ser, sino que acabe siendo pues eso, una confederación de países que cuando se ponen de acuerdo toman una decisión y cuando no se ponen de acuerdo no toman las decisiones. Y ahí pues eso quiere decir, y creo que todos lo sabemos, que en los próximos años seguramente habrá que intentar acabar con el famoso principio de la unanimidad, es decir, que se necesite a los 27 gobiernos de los 27 Estados miembros para tomar decisiones en determinados campos que tienen mucho que ver con la soberanía de los Estados miembros, como la defensa o como la política fiscal o la política exterior, y que esas políticas también vayan poco a poco transformándose en políticas comunitarias europeas en las que se vota por mayoría absoluta o cualificada, pero en las que un país no puede impedir a los demás tomar decisiones.
Yo, perdonadme, le voy a robar a Verónica un minutito más, aun sabiendo que ya estamos fuera de tiempo y que era la última pregunta, pero porque me interesa mucho tu opinión y me voy a volver a quedar, ya que tú también volvías a tu antigua etapa de jurista y profesor. Bueno, nosotros tenemos muchísimos estudiantes, tanto en la Facultad de Derecho, en el Máster de Dirección en la Gestión Pública, como en la Facultad de Empresa y Comunicación, estudiando comunicación y marketing político, pues que lógicamente se van a sentir atraídos por trabajar en las instituciones europeas. Y quería preguntarte, ¿qué consejos les darías a esos estudiantes que tienen ese interés por acercarse a las instituciones europeas y trabajar en este ámbito? ¿Qué recomendaciones les harías? Bueno, mi recomendación sería un poco también basado no solo en mi experiencia, sino en la experiencia de la gente que veo alrededor y sobre todo de la gente joven que va integrando las plantillas de las instituciones europeas. Yo creo que hay dos maneras de llegar a la esfera europea, ¿no? Al mundo laboral de Bruselas o de Estrasburgo. Una son las oposiciones, lo mismo pues que en muchas otras funciones o profesiones en los Estados miembros. Hay continuamente oposiciones a las diferentes instituciones europeas, a veces por institución, a veces por temas, a veces por idiomas, y bueno, pues cuantas más oposiciones o a cuantas más oposiciones se presente uno y cuanto mejor se prepare, pues lógicamente más posibilidades de llegar a ser funcionario europeo. Pero no todo es ser funcionario europeo, se puede venir a Bruselas a trabajar como asistente parlamentario, es una manera muy bonita y muy interesante de empezar y de ir conociendo gente y de ir conociendo los temas para después en su momento, pues a lo mejor también plantearse, presentarse a unas oposiciones o no. Uno puede venir también aquí con una beca, todas las instituciones tenemos becas 2 veces al año para que la gente joven pueda trabajar con nosotros durante un periodo de 5 meses, conocer mejor la institución, aportar su manera de ver las cosas. Hay muchos becarios o becarias que después, pues al final se acaban convirtiendo también en asistentes parlamentarios, en funcionarios de la institución o en periodistas corresponsales o gente que trabajan en ONGs que tienen que ver con el mundo de la Unión Europea. Es decir, que yo a quien le interesen estos temas fundamentalmente le animo o bien a prepararse unas oposiciones, que al final es lo que te va a dar una cierta garantía de poder trabajar en Bruselas, o bien entrar por estas vías, la de la beca o la del asistente parlamentario o la de tener un contrato de refuerzo o la de trabajar en una agencia de comunicación que trabaje para las instituciones, que es una manera de poner el pie en Bruselas y a partir de ahí pues ir viendo. Muchísimas gracias, Jaume. Muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí vamos a vosotras. dar por finalizada la sesión. En primer lugar, agradecemos a Jaume su tiempo, porque sabemos que es una persona muy ocupada y que poder tener este tiempo con él, la verdad es que es una auténtica delicia. Gracias a Lola por facilitar, por organizar y por la confianza en esta masterclass. Y, por supuesto, gracias a todos los alumnos, a todos los estudiantes de UNIR que están al otro lado de las pantallas y que están siguiendo y que han seguido a lo largo de esta hora la sesión. Les esperamos en la siguiente y un cordial saludo para todos.